Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos toda esta situación? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Verónica, buenos días a toda la audiencia de Radio Sucesos, deseándoles un buen día. Es un poco contradictorio porque venimos hablando de todos los males de Coca-Cola Sinclair y no se recibe la obra hasta el día de hoy, pero ya vamos tal vez un poco menos, un poco más de 10 años de operación. Entonces ya una hidroeléctrica con 10 años de operación evidentemente ya, digamos, no podríamos continuar con este tema de que no funciona y continuar, digamos, eternamente con estas disputas. Claro. Al final del día, o se recibe la obra y se les agradece la construcción, ¿sí? O, digamos, entiendo que esta empresa subsidiaria, digamos, Sinohydro, pero la empresa de China, al final del día, cree en su proyecto, cree en su construcción y por eso entiende que puede tomar ese riesgo de hacer el mantenimiento de operaciones. Entonces, creo que es una buena solución. Me parece que hay que ver los términos cómo terminan concretándose, pero en definitiva, en concepto, si es que no mismo queremos recibir la obra, porque han pasado más de 10 años, esta es una solución bastante aceptable. Así, y dejar la arbitraje internacional de lado y lado también cree que es algo aceptable. Vamos 10 años de conflicto, vamos 10 años de peleas y no hemos tenido ninguna solución real. Entonces hay que tener una posición clara. ¿Recibimos la obra o que lo administre el constructor? Que entiendo, esto también es una señal de que confía en su infraestructura, porque si no, no lo haría. Ahora, tenemos la erosión regresiva, esto es un tema grave. Si esto se llegara, digamos, creo que está como a 4 kilómetros ya de la captación. Si esto se llega a profundizar, evidentemente vamos a tener un riesgo importante de generación eléctrica. Coca-Cola Sinclair aporta en el mejor de los casos un 20-25% de la generación, dependiendo de los momentos del año. Y evidentemente eso pone, digamos, las alertas al país, obviamente, para tener más robustez energética. Así es, y bueno, esto, de hecho, de la erosión regresiva del río Coca, es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se sabe que esto va a pasar, se sabe que el paso del tiempo empeora las cosas y lo lamentable es que seguimos hablando de posibles soluciones, pero el tiempo sigue pasando, ¿no? Y sigue agravándose la cosa y bueno, ¿qué hacer con Coca-Cola? ¿Hay solución? ¿Usted cree que bueno, esta operación dure mucho tiempo o esta erosión regresiva les va a llegar y va lamentablemente a tener que apagar esta planta, esta hidroeléctrica? Las obras que se han hecho hasta el día de hoy no hay evidencia tangible de que han servido. Entonces, eh, hay un par de alternativas ya emergentes, digamos, que se tendrían que tomar en caso de que esto siga avanzando. Pero yo creo que esto demuestra el pésimo manejo energético por décadas que ha vivido el país. Y al final del día, eh, creo que irónicamente Coca-Cola Sinclair hoy por hoy es el menor de nuestros problemas, Así es. porque hoy por hoy tenemos desafíos de un sistema vulnerable, por más de que las autoridades quieran decir lo contrario. Además, con unos mensajes contradictorios, porque usted tiene al viceministro de Electricidad diciendo que no va a haber apagones, que los pseudoanalistas ya empezaron a alarmar a la ciudadanía, y por otro lado tiene informes de SENACE que dicen claramente que si no se cumple con el plan de inversiones y no le compramos a full capacidad de electricidad a Colombia, hay apagones.
O sea, más bien lo pone en positivo, dice, necesitamos que se cumpla con esto y que nos Claro. venda Colombia y evitamos apagones. Pero además es un pésimo informe de SENACE. No entiendo cómo sigue al mando el director de SENACE después de haber hecho y aprobado un informe tan paupérrimo, porque SENACE no es una ONG. SENACE es el ente encargado de la gestión eléctrica del país, Así es. que tiene que haber generado diferentes, digamos, con- con un tema estadístico, ¿no es cierto?, de posibilidades de que si el año es más seco, si es que, digamos, el estiaje es más seco, más húmedo, si es que se cumple o no con las inversiones, si es que Colombia nos vende o no. Se debería haber generado unos, digamos, unas posibilidades, ¿no es cierto? Y a partir de estas posibilidades, de estos escenarios, se tendría que Ujú. haber generado unos contingentes de propuesta, pero muy suelto de huesos, dice, cumplan con el plan de 930 megavatios, que no se ha cumplido por Así es. ProGen, por Austral y tal, y que Colombia nos venda a full capacidad la energía, que evidentemente, si uno ve los últimos 3 años, tampoco se ha cumplido. Y si se cumple eso, no hay apagones. ¿Dónde Eso están es lo los complejo. escenarios? Así es. Amigos, 7:30 conversamos con Jorge Luis Hidalgo, experto en temas eléctricos. Para concluir este tema de Coca-Cola, lo que mencionaba la canciller el martes, que dio a conocer que Ecuador llegó a este acuerdo con Power China y que reveló que la empresa entregaría 400 millones de dólares hasta finales del 2026 a cambio de asumir el manejo de Coca-Cola. Luego lo que aclaró la ministra es que parte de esos recursos llegarían al país hasta diciembre del 2026 en diferentes desembolsos y otra parte se destinaría a la compra de energía renovable. Como vemos, este anuncio es creíble. Bueno, cómo podemos tomar este anuncio que hace la canciller? A ver, entiendo la lógica de que entren a operar. Obviamente nos van a cobrar por esa operación. Por eso nos están dando esos desembolsos. No es gratis la operación. Vamos a tener que pagar permanentemente. Esto ya depende de la negociación y hay que ver cómo sale esa negociación. Pero hay un problema más profundo que entiendo que quieren apagar o quieren tapar un hueco con otro. Sin criticar, digamos que creo que es una solución razonable, Ok. pero dejando al lado de eso, hay que analizar el problema en su mayor profundidad. Tenemos una falta de generación, transmisión y distribución, o sea, todo el sistema energético necesita más inversiones. Para que existan más inversiones se necesitan recursos y para que existan recursos se necesita arcas muy saludables de recaudación, Así ¿no es. es cierto? El grave problema en el país, porque ahorita estamos viendo ya las consecuencias, pero las causas de esto, al final del día, son los subsidios energéticos. Seguimos regalando la electricidad. Entonces, hay un informe de la Agencia de Regulación, y ya me voy a referir a lo de Coca-Cola Sinclair, que dice que el déficit, o sea, el sobrecosto que hemos llegado el año pasado y calculan para este año de electricidad, o sea, el costo extraordinario, sobrepasa los 650 millones de dólares. Esos 650 millones de dólares de sobrecosto es la justificación para que se eleve el precio a la tarifa eléctrica para el sector AB1, que es grandes industriales, y media tensión. Está súper bien, porque cada vez que se me eleve el costo, yo tengo que subir la tarifa. Esto es sin económico. Y si usted no sube la tarifa, está dando subsidios a alguien. Claro. Pero ¿sabe qué? Se olvidaron nuevamente de la gran minería. Entonces, la gran minería se inaugura un nuevo subsidio y hay una nueva distorsión, porque este sector ahora paga un valor que no alcanza a cubrir el costo. El costo para el sector AB1, que en comparación a AB2, que es la gran minería, le suben 25%, es decir, 2.2 centavos el kilovatio hora. Es correcto esto. Si me suben los costos, yo tengo que subir la Claro. tarifa. Pero esa distorsión de AB2 y AB1, que es 25%, 2.2 centavos, hace que no solo tengan nuevo subsidio, sino que además motiva a ciertos actores de AB1 a tratar de cambiarse a AB2, porque tiene tarifa subsidiada. Claro. Entonces, finalmente,
estos 400 millones de dólares en cierta forma van a suplir este déficit anual de gasto de 612 millones de dólares, porque el Ecuador tiene dos grandes desafíos en el tema eléctrico. El primero es evitar apagones, lo cual Así es. digamos que más o menos está gestionado. Yo tengo mis dudas para este estiaje, pero el segundo gran desafío es que para evitar apagones, invitamos al chulco energético, que es comprar la energía a Colombia, que nos vende a precio de chulco, importar energía, digamos, comprar energía a las barcazas, que es un precio enorme, y la importación de diésel para generación termoeléctrica, que es otro precio enorme. Entonces, ese chulco energético hace que el hueco de costos para el país cada vez sea mayor. Y al final del día eso nos empobrece, no solo al sector energético que necesita más inversiones, sino a todo el país. Bueno, es complejo. En todo caso, también tenemos este problema de Progen y de Austral. Progen, bueno, nos incumplió y prácticamente le dio la cara al país. ¿Qué debería pasar con eso? ¿Cómo ve esta situación? A ver, Progen y Austral. eh, yo, digamos que ahí hay una responsabilidad compartida, o sea, también hay que ser un poco sensatos. No puedo decir todo es culpa del gobierno y también hay una responsabilidad pues de estas empresas privadas que obviamente no fueron serias y no cumplieron con lo que se requería. Pero estas empresas deberían haber estado operando en noviembre del año pasado. Así es. No lograron en noviembre del año pasado. Entendería que deberían estar para este año. ¿Cuáles son los meses más desafiantes de este año? Son octubre y noviembre. Para octubre y noviembre necesitamos de esta generación, y no lo digo yo como pseudoanalista, lo dice CENACE, que es la fuente oficial de generación de información, obviamente, de manejo energético en el país, de manejo eléctrico. Y el gran desafío es que con estos, digamos, con el arbitraje y todo esto que estamos metidos, entiendo yo, como es obvio, Progen no trajo de los cerebros de los equipos, y sin los cerebros de los equipos son equipos inertes. Además está en litigio, ¿no? Entonces Claro. entiendo que eso no se podría topar. Ahora el gobierno decide ya y notifica la terminación unilateral de los dos contratos, incluso ha denunciado a esta empresa por estafa y la Contraloría está haciendo sus exámenes correspondientes, pero frente a eso el gobierno dice, bueno, tenemos que comprar energía. La pregunta es, ¿qué opciones tiene? El mismo gobierno, yo acabo de ver en sus titulares, estaba escuchando, el mismo gobierno ha mencionado que va a contratar de forma emergente 240 megavatios, pero esta energía va a llegar en enero. Entonces, nuevamente, los meses críticos van a ser octubre, No van a noviembre. estar Ahora, cubiertos. yo creo que estamos bastante vulnerables ante posibles apagones, no como el año pasado, pero Ujú. va a haber ciertos desafíos. Ojalá me equivoque. Ojalá el gobierno tenga la razón, porque nadie, yo no soy un actor político, soy un técnico simplemente que de forma humilde doy criterios y doy mis criterios en base a información oficial de SENACE, que contradice a la información del viceministro y de la ministra, pero espero que ellos tengan la razón, porque detrás de un apagón sufrimos todos. Nadie de forma sensata puede alegrarse de que haya apagones. Sufre mi familia, sufro yo, sufro mis amigos, los negocios, sufre el pueblo en Así es. general, aumenta la delincuencia. Pero además, fíjese que con el primer estornudo, con la primera tos, ya nos dio neumonía, porque cuando usted tiene un exceso de lluvias, más o menos genera los mismos desafíos que cuando usted tiene una falta de lluvias. Claro. Porque con un exceso de lluvias hay que apagar ciertas turbinas o, o todas algunas hidroeléctricas. Y con una falta de lluvias usted tiene una capacidad para generar más, pero no puede generar porque tiene que generar lo que bien le dé el agua. Cuando pasan esos escenarios es cuando tiene que intervenir las termoeléctricas. Si tuviéramos una robustez de termoeléctricas, que no la tenemos y nos ha incumplido Progen, Austral, etcétera, como no tenemos esta robustez, salió SENACE a
suplicar que por favor todos empiecen a prender sus plantas, todas las industrias empiecen a prender sus plantas termoeléctricas, porque hay riesgo de que haya racionamientos por exceso de lluvias. Así es. Entonces, digamos, es fácil concluir sin ser expertos que el sistema es vulnerable y en meses donde se espera por condiciones climáticas que son meses secos, esto, digamos, para mucha gente que tiene fe de que va a llover más, digamos, son estaciones climáticas, es verano, es invierno, o sea, eh, en, en teoría, si uno ve las estadísticas de los últimos 100 años, estas son las épocas donde evidentemente llueve menos y eso nos da a pensar que vamos a estar en una posición vulnerable.